Tengan muy buenos días, colegas diputados y diputadas, sean bienvenidos. Un saludo muy cordial al pueblo salvadoreño que nos sintoniza por los medios legislativos. Este día vamos a realizar la reunión número 27 de la Comisión de Salud, hoy miércoles 1 de diciembre. Vamos a establecer el quórum. Le vamos a pedir al diputado José Urbina que nos haga el favor de pasar lista. Muchas gracias, presidente, y disculpas por la demora. Problemas técnicos no nos permitió entrar en punto de las 10 de la mañana. Lista de asistencia. Doctor Amílcar Ayala. Presente. José Urbina. Presente. Doctor Edwin Serpas. Doctor Rodríguez Escobar. Jonathan Isaac Hernández. El doctor Figueroa Rodríguez tiene sustitución por Alex Alvarado. La doctora Ana Marisela Canales de Guardado la sustituye el doctor Nelson Orellana. Y al doctor Jorge Luis Rosales lo sustituye la doctora Ana María Ortiz. Y John Tenan Wright Sol. Bueno, tenemos 9 presentes. Gracias, diputado. Bien, vamos a establecer la agenda. Vamos a tener, luego de la aprobación de agenda, un punto único en cuanto a la recepción de invitados. Como ya habíamos mencionado anteriormente, vamos a discutir, a analizar lo que es la ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos. Es una ley que lo que se busca es hacerla del conocimiento de toda la población salvadoreña, que sea accesible y sobre todo hacerla funcional, que es lo más importante, porque en tiempos pasados se creaban las leyes y se dejaban ahí engavetadas, no se hacían funcionales, la gente no lo conocía y no era ese el objetivo. El objetivo de esta Comisión de Salud es hacerla funcional y que todo el pueblo la conozca. Y además, si tenemos algunas observaciones a la ley, pues para eso son estas reuniones, ¿verdad? Como decimos en el buen salvadoreño, para dejarla bonita, nítida. Así es que en esta ocasión hemos invitado al ministro de Salud para que nos exponga todo el contenido de esta ley, y también a la doctora Xochitl Sandoval, directora del INS, como un equipo para poder conocer más de cerca la respectiva ley. Así es que en estos momentos vamos a hacer pasar al ministro y a la doctora Xochitl Sandoval, por favor. Tiene la palabra el diputado José Urbina. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer la presencia del ministro de Salud, doctor Francisco Alaví, y la directora de INS, nuestra estimada doctora Xochitl Sandoval. Bienvenidos a la Comisión de Salud. Esto es importante, que la población conozca que ahora la nueva Asamblea trabaja de la mano con el gobierno para poder construir leyes eficientes, leyes que realmente permitan ser aplicables a nuestra realidad y poder atender de esta manera la necesidad de nuestros pacientes. Hoy inicia la discusión importante, escuchando a las autoridades de salud, que al final serán los responsables de poder operativizar la ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos. Hay que decir que este es un tema que ha sido ausente en agenda de trabajo de gobiernos anteriores, un tema que con apuro y de manera inconsulta fue aprobada por la vieja Asamblea, una ley de trasplante que tenía una orientación para fines comerciales, para favorecer a un sector privado
pero dejaba desprotegido a los pacientes. Y eso es lo que estamos corrigiendo al presentar una nueva iniciativa de ley que se va a ir construyendo con todos los actores importantes, necesarios para poder entregarle al país una ley que realmente permita salvar vidas. Así que les doy la cordial bienvenida para que puedan ahora exponernos la presentación que traen. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta su casa de trabajo también. Ministro, no sé si empezamos con usted ahorita. Bien, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Un placer poder estar acá y un placer también poder informar a la población sobre este trabajo que va a tener un importante alcance y específicamente una de las deficiencias que por años el sistema de salud ha venido acumulando y que no deberíamos estar en este momento con esta situación y menos con una ley que no tiene pues la base científica ni contiene esas prioridades que estableció la Organización Mundial de la Salud. Para iniciar, debemos hablar algo sumamente importante, la ley sobre el trasplante de células, tejidos y órganos. Perdón, me acompaña la doctora Xochitl Sandoval, ella es la directora nacional del Instituto de Salud y muy importante el que todos conozcamos el trabajo que se ha venido realizando por bastante tiempo. En el 2019 ya vino un equipo multidisciplinario, tanto nacional como internacional, para poder llevar a cabo y el implementar esta normativa, este anteproyecto de ley en trabajo de todas las diferentes entidades y pues por supuesto poner a disposición para que la población salvadoreña pueda tener una ley que realmente cumpla todo lo necesario ante esta situación tan importante. Con la ley de trasplantes de células, tejidos y órganos humanos debemos de tener como prioridad los principios rectores de la Organización Mundial de la Salud sobre el trasplante de células, tejidos y órganos. Y es muy importante en el cual ustedes pueden observar dentro de los principios rectores que se señalaba en el informe presentado en la 79 reunión del Consejo Ejecutivo, el trasplante de órganos humanos empezó a realizarse ya con anterioridad. Hay mucha evidencia desde el inicio a través de Alexis Carrel, que fue el que recibiera el premio Nobel en 1912. Es muy importante el ver que ellos se centraron en puntos clave y en puntos en los cuales garantizara que este tipo de actividad pues reuniera la normativa y sobre todo respetara la ética, el derecho de cada una de las personas. ¿Cuáles fueron los enfoques? Al haber escasez de órganos disponibles, esto lleva evidentemente a muchos países a elaborar procedimientos que cumplan con normativas para evitar que de alguna manera sean afectadas situaciones como o se incorporen situaciones como ha sido el tráfico de órganos que tan importantes efectos negativos ha tenido a nivel internacional. Otro punto importante es que se respete siempre la decisión de cada uno de las personas que va a ser beneficiada o de los que de alguna manera quieren apoyar en ese sentido, que se siga todo bajo una normativa que disminuya y que garantice siempre el dar información y sobre todo el respetar la decisión de cada una de las personas. Muy importante el que empecemos a revisar los principios rectores. Yo creo que le hemos distribuido los 11 principios que está regulado por la Organización Mundial de la Salud y es clave que podamos revisar uno a uno. Principio rector número 1 de la organización. Podrá extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas fallecidas para fines de trasplante si, A, se obtiene el consentimiento exigido por la ley y B, que no hayan razones para pensar que la persona fallecida se oponía a esa extracción. Principio número 2. Los médicos que hayan determinado la muerte de un donante potencial no deberán participar directamente en la extracción de células, tejidos u órganos de ese donante ni en los procedimientos subsiguientes de trasplante, ni ocuparse de las asistencias a los receptores previstos de esas células, tejidos y órganos. Muy importante lo que dice para disminuir o acortar, la inexistencia de cualquier irregularidad con relación al tráfico de órganos o al no contar con la aprobación de la persona. Número 3. Las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta alcanzar su máximo potencial terapéutico, pero los adultos vivos podrán donar órganos de conformidad con la reglamentación nacional. En general, los donantes vivos deberán estar relacionados genética, legal o emocionalmente con los receptores. Principio número 3. La donación de personas vivas es aceptable si se obtiene el consentimiento informado y voluntario del donante. Se le garantiza la atención profesional, el seguimiento, la organización
el seguimiento se organiza debidamente y se aplican y supervisan escrupulosamente los criterios de selección de los donantes. El siguiente. Los donantes vivos deberán ser informados de los riesgos, beneficios y consecuencias probables de la donación de una manera completa y comprensible. Deberán ser legalmente competentes y capaces de sopesar la información y actuar voluntariamente. Y deberán estar libres de toda coacción e influencia indebida. Principio 4. No deberán extraerse células de tejido, no deberán extraerse células, tejidos ni órganos del cuerpo de un menor vivo para fines de trasplante, excepto en las contadas ocasiones autorizadas por las legislaciones nacionales. Deberán adoptarse medidas específicas para proteger a los menores, cuyo consentimiento se obtendrá, de ser posible, antes de la donación. Lo que es aplicable a los menores lo es asimismo a toda persona legalmente incapacitada. Principio rector 5. Las células, tejidos y órganos deberán ser objeto de donación a título exclusivamente gratuito, sin ningún pago monetario u otra recompensa de valor monetario. Deberá prohibirse la compra o la oferta de compra de las células, tejidos u órganos para fines de trasplante, así como su venta por personas vivas o por los allegados de las personas fallecidas. La prohibición de vender o comprar células, tejidos y órganos no impide reembolsar los gastos razonables y verificables en que pudiera incurrir el donante, tales como la pérdida de ingresos o el pago de los costos de obtención, procesamiento, conservación, suministro de células, tejidos u órganos por trasplante. Principio rector 6. Se permitirá la promoción de la donación altruista de células, tejidos u órganos humanos mediante publicidad o llamamiento público de conformidad con la reglamentación nacional. Deberá prohibirse toda publicidad con la necesidad o la disponibilidad de células, tejidos u órganos cuyo fin sea ofrecer un pago a individuos por sus células, tejidos u órganos, o a un pariente cercano en caso de que la persona haya fallecido, o bien recabar un pago por ellos. Deberán prohibirse asimismo los servicios de intermediación que entrañen el pago a esos individuos o a terceros. Principio rector 7. Los médicos y demás profesionales de la salud no deberán participar en procedimientos de trasplante, ni los aseguradores sanitarios u otras entidades pagadoras deberán cubrir esos procedimientos. Si las células, tejidos u órganos en cuestión se han obtenido mediante explotación o coacción del donante o del familiar más cercano de un donante fallecido, o bien si estos han recibido una remuneración. Principio 8. Los centros y profesionales de la salud que participen en procedimientos de obtención y trasplante de células, tejidos u órganos no deberán percibir una remuneración superior a los honorarios que estaría justificado recibir por los servicios prestados. 9. Las asignaciones de órganos, células y tejidos deberán regirse por criterios clínicos y normas éticas y no atendiendo a consideraciones económicas o de otra índole. Las reglas de asignación definidas por los comités debidamente constituidos deberán ser equitativas, justificadas externamente y transparentes. Principio 10. Es impredecible aplicar procedimientos de alta calidad, seguros y eficaces. Es imprescindible, seguros y eficaces, tanto a los donantes como a los receptores. Los resultados a largo plazo de la donación y el trasplante de células, tejidos y órganos deberán evaluarse tanto en el donante vivo como en el receptor con el fin de documentar los efectos beneficiosos y nocivos. 10. Debe mantenerse y optimizarse constantemente el nivel de seguridad, eficacia y calidad de las células, tejidos y órganos humanos para trasplante en cuanto a productos sanitarios de carácter excepcional. Para ello es preciso instituir sistemas de garantía de calidad que abarquen la trazabilidad y la vigilancia y que registren las reacciones y eventos adversos tanto a nivel nacional como con la relación con los productos humanos exportados. Y el principio número 11, la organización y ejecución de las actividades de donación y trasplante, así como sus resultados clínicos, deben de ser transparentes y abiertos a inspección, pero garantizando siempre la protección del anonimato personal y la privacidad de los donantes y receptores. Con esto ustedes pueden observar cuáles son los principios, los 11 principios de la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente esto está distante de la ley que fue aprobada. Un ejemplo de ello, y creo que todos conocemos y que quizás uno de los más comunes, el tema del trasplante de córnea en el país que se realiza en el sector privado. Anteriormente la ley o lo que estaba establecido es que el Ministerio de Salud hiciera la verificación con relación al ingreso de las córneas, pero con la ley que ha sido aprobada recientemente prácticamente el Ministerio de Salud no tiene ninguna incidencia en esto y las córneas entran y salen al país como
sin ningún tipo de regulación, ¿verdad? Todos sabemos que una córnea tiene un periodo óptimo para de duración de 12 días, ¿verdad? Para que esta córnea sea adecuada, y debe trasplantarse antes de 10 días. Evidentemente, entre más antigua sea la córnea, incluso los costos pueden disminuir para las personas que hacen la compra de estas córneas, y todo este tipo de procesos facilita o este tipo de acciones se facilitan para disminuir costos a costa, valga la redundancia, del mismo éxito del procedimiento que se lleva a cabo. Entonces, esta regulación es bastante complicada, o esta ley está complicando bastante esta situación, que definitivamente es un claro ejemplo de esto. Quizás es muy importante el mencionar, y esto es un poco de la historia, y ya voy a permitir la palabra a la doctora Xochitl, si ustedes me lo permiten, para que ella nos pueda ampliar todo este trabajo, y quiero serle muy enfático. La historia del trasplante no es algo nuevo. Tiene años, desde 1912, de estar pues en el inicio de esto, y nos ha llevado, y esto está publicado, ustedes lo pueden ver, con Alexis Carrel, en el cual en 1912 específicamente pues surge el primer trasplante. Es importante el mencionar que de ese tiempo para acá ha habido muchos avances que incluyen a diferentes especialistas, a diferentes sectores, para poder garantizar que esto se lleve de la mejor manera. Pero en El Salvador nunca hemos tenido un avance de esto. Es más, se aprobó una ley sin los conocimientos necesarios, sin las regulaciones necesarias, y por ende lo que vino a realizar es a complicar un poco más la situación en el país, porque no se cuenta con una visión en la cual esto no solo se va a instaurar, sino que se va a iniciar, va a crecer y va a llegar a un punto óptimo, porque no se tiene ningún antecedente, o los antecedentes que se tienen son básicamente mínimos y sin regulaciones. En ese sentido, es muy importante el revisar que desde el inicio de la administración del presidente y el trabajo articulado a través del Instituto Nacional de la Salud, que es el ente que he estado verificando, se ha hecho también, por supuesto, un análisis con ciertos especialistas, no solo nacionales, sino que internacionales, acerca de cuáles deben de ser las pautas que el país debe tomar para la implementación de esta ley. Ahora, con el apoyo del órgano legislativo, se puede tener la discusión y la incorporación de una ley que pueda darle, o que pueda suplir las necesidades que la población está teniendo ante las enfermedades crónicas, ante las enfermedades que pueden hacer necesario un trasplante, y que por años no hemos tenido acceso a los salvadoreños. Y quisiera que la doctora nos profundice más sobre la ley en la parte que ellos han observado con el trabajo articulado tanto de los hospitales en otros países y tanto de los especialistas. Es un grupo que lleva médicos, personas de ética, personas que están viendo procesos y protocolos establecidos internacionalmente, y que de esta manera se pudo consolidar una estrategia, una ley que contempla todo lo necesario para que no veamos esas dificultades como son el tráfico de órganos, como son el irrespetar a la población ante las decisiones que estos puedan tener. Gracias, ministro. Tiene la palabra la doctora Xochitl Sandoval. Muy buenos días, muchas gracias, diputado presidente, gracias, señor ministro. Un saludo muy especial al pueblo salvadoreño y a todos ustedes, honorables diputados. Me siento muy complacida como cabeza del Instituto Nacional de Salud y colaboradora estrecha con el señor ministro de Salud y el gobierno de El Salvador, el poder llevar a discusión una ley que tiene vacíos, la que está vigente, y que se tiene la oportunidad con lo que se ha construido como un proyecto, como un anteproyecto y una propuesta presentada por el señor ministro antes de la entrada en vigencia de la actual ley, en la cual se debe considerar todos los antecedentes en cómo se construyó. Esta ley nació como una iniciativa del Instituto Nacional de Salud de poner en discusión áreas no reguladas de la salud, en las que habían grandes vacíos que desfavorecían la atención de calidad para las personas más desposeídas de nuestro país. La ley como tal comenzó como una iniciativa con un foro de discusión internacional de trasplantes cadavéricos de riñón,
en el que acudieron y se hizo un cónclave de los especialistas más importantes del país en esta área, pero que se convocó a grandes expertos en el tema, entre ellos el presidente del Centro Nacional de Trasplantes de México, el equipo de trasplante del Instituto Nacional de Cardiología, quienes vinieron acá a dar un foro de discusión del que surgió la iniciativa de construir esta nueva ley. Ustedes conocen el articulado que el licenciado Urbina ya ha presentado en sesiones anteriores, según ya yo lo conozco y según el señor ministro les ha podido explicar. Nosotros no hemos aquí hecho nada que haya salido simplemente de la iniciativa nuestra, sino que está basado en los criterios de la Organización Mundial de la Salud, en sus 11 considerandos acerca de la construcción de leyes que tengan que ver con trasplantes de órganos, tejidos y células. Y las contribuciones fundamentales de la ley son cumplir con el derecho legal que tiene toda persona a recibir un trasplante, pero también a ser donador de órganos, a cumplir con las responsabilidades institucionales del Sistema Nacional Integrado de Salud de procurar un trasplante de una forma ética, técnica y científicamente aceptable, y a desarrollar la capacidad adecuada en el sistema para que esto pueda ser una realidad no solo para el trasplante renal, sino para las otras alternativas de trasplante que hoy por hoy tienen un desarrollo incipiente en el país y tienden desgraciadamente a la comercialización y a la creación de intereses económicos. Esta ley, este anteproyecto presentado a través del despacho del señor ministro como una iniciativa que le da sentido al servicio y a la iniciativa de servicio que este gobierno tiene para el país, favorece completamente que no se den situaciones como las que hasta ahora se pueden dar con la ley vigente y se han estado dando aún cuando no había regulación. Publicidad no regulada. ¿Quién de nosotros no ha visto anuncios en la televisión que urge un riñón? Posibilidad de tráfico de órganos, que es un tema delicado, pero que hay que considerarlo. El infringirle los derechos a las personas a ser trasplantados y a ser también donantes. Y fundamentalmente a crear un organismo que tenga la suficiente autonomía, independencia, para poder regular todo lo relativo al funcionamiento de las instituciones donde se van a hacer los trasplantes, al ejercicio de los profesionales que van a ejecutar los trasplantes, a conservar los derechos de las personas que van a ser receptoras o donantes de un órgano, y principalmente quizás una de las cosas más importantes con las que cuenta esta iniciativa que presentó el señor ministro de Salud es que contempla un grupo de población vulnerable que la otra ley deja de lado, que son los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres embarazadas. Por otro lado, y quizás otro punto relevante para cerrar mi intervención, es el decir que la regulación no solo compete al famoso riñón que nos ha movido aquí por el gran problema que tiene la enfermedad renal ha abatido a nuestro país. La regulación nuestra propuesta contempla la regulación de terapia de células madre, no solamente de células hematopoyéticas. Y este es un punto medular porque hay infinita cantidad de posibilidades de infringir los derechos de las personas cuando hablamos de células madre. ¿Quién de nosotros no ha escuchado en el ambiente médico que tengo un dolor articular, pongámonos células madre? Que tengo un dolor en la columna, pongámonos células madre. ¿Y quién regula todo eso? Entonces, la introducción de estos capítulos contemplados en la ley viene a darle un nivel de seguridad y a garantizar los derechos de las personas con un sentido muy ético, pero basados en la evidencia científica también. Solamente. Gracias, doctora. Adelante, ministro.
Continuando un poco con la presentación, esta parte es importante y es clave y es algo de lo que ya la doctora pues nos había mencionado. No solo se trata del trasplante de riñón, estos son los principales trasplantes que se realizan en cifras y en datos a nivel internacional: riñón, hígado, corazón, pulmón y otros. Evidentemente por años aquí en El Salvador hemos tenido deficiencias en varios de ellos. Actualmente se está realizando solo prácticamente trasplantes renales y en el sector privado se realiza un par de trasplantes relacionados, como el caso de las córneas. Sin embargo, no se tiene una regulación o un marco que garantice el cumplimiento de los 11 pilares que está establecido a través de la Organización Mundial de la Salud. El primer foro internacional de trasplante renal de donador fallecido se realizó a cabo en el año 2019. Este foro venía encaminado con especialistas de alto nivel a nivel internacional, no solo médicos, sino que de diferentes especialidades, y esto generó el que hubieran opiniones tanto de los especialistas y contrapartes nacionales con los especialistas y contrapartes internacionales. Esto se sacó una esencia y un anteproyecto de ley, insumos para el anteproyecto de ley que fue presentado en su momento por el Ministerio de Salud a través de todo el trabajo que se venía realizando con el Instituto Nacional de Salud, y simplemente fue, pues nosotros consideramos casi que engavetado, porque la ley que fue en su momento aprobada no contaba con la regulación conforme a los 11 principios. Ustedes pueden observar cómo se vinieron realizando las mesas de trabajo, las cuales tuvieron múltiples especialistas en todo el territorio. Hablamos de profesionales como nefrólogos, cirujanos, eticistas, salubristas, abogados, no solo nacionales, sino que internacionales. Se tenía la asesoría del CENATRA, que es el Centro Nacional de Transplantes de México, que es un dato muy importante porque es del tipo o grupos poblacionales muy similares a la realidad de El Salvador, lo cual nos da mayor sustento, además de otros especialistas internacionales. Es muy importante que al haber completado y haber puesto todo a disposición, se tuviera un análisis a mayor profundidad, pero realmente la ley que fue aprobada no contemplaba un montón de estas situaciones específicas en cada uno de los trasplantes que al final permiten o dan chance a que exista tráfico de órganos, a que exista acciones inadecuadas, a que no se le respete la decisión al paciente, o que se tomen o que se alcancen otro tipo de beneficios económicos en ciertos sectores, que no debe ser la estructura o el valor de la estrategia de donación. Ustedes han visto a nivel internacional cómo son esas listas, cómo son esos institutos. Uno de los más conocidos de Estados Unidos, que hay una lista de espera para el trasplante. No cualquiera puede venir y decir, justo como lo mencionaba la doctora, en un anuncio en alguno de los espacios comerciales de los medios televisivos se busca riñón. Eso no debe de ser así, porque esto incentiva a que la población pueda generar alguna venta de un tipo de órgano, lo cual definitivamente esto no se puede permitir, porque caemos en lo que es el tráfico de órganos. El anteproyecto estaba estructurado con 13 capítulos y 56 artículos en armonía con los principios rectores de la Organización Mundial de la Salud, y este es básicamente los artículos. La presente ley tiene por objeto regular la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino y disposición final de componentes anatómicos y sus derivados, incluidas las células madre, para la realización de trasplante como medio de garantizar el derecho a la salud y la vida, así como promover la investigación y docencia en el tema. Y ahí van todos los artículos que están compuestos. Definitivamente es importante este análisis que ahora, a través de la propuesta, a través del diputado Urbina ahora y la Comisión, por supuesto, de Salud, hoy nos permiten el poder presentar nuevamente y el poder hacer una discusión y un análisis para poder completarlo, poder sumar, poder de esta manera garantizar que los salvadoreños tengan una ley que cuente con lo necesario para poder salvaguardar la vida de la población. Yo creo que es muy importante estos artículos destacados, y es que se debe garantizar el derecho de la persona, de la persona donante y trasplantada, el derecho a la información, el derecho al acceso a trasplante, el derecho a la atención médica y el derecho a la calidad de servicio. Esos son los puntos fundamentales que incluye la ley. Recordémonos que
hay muchas, digamos, situaciones que tienen que intervenir con la ley de trasplante, el trabajo, la economía, la supervivencia y un montón de puntos que nunca se han tenido en cuenta y que con esta ley vamos a permitir darle más herramientas al sistema de salud y, por supuesto, de esta manera salvaguardar la vida de la población, pero siempre garantizando y respetando los derechos de cada uno de los salvadoreños. Estos son todos los artículos, como ustedes pueden ver, habla del trato para el donante fallecido, residentes en el exterior. Es una ley muy completa que está a disposición para que se pueda ser analizada a través de la comisión, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo está establecido las condiciones para ser un donante vivo, regulación de donante cruzado, acta notarial para ser donante, regula la donación en niños y adolescentes, el artículo 25, 26 y 27 sobre la muerte encefálica, certificación, muerte violenta, reconstrucción estética de donante con muerte encefálica, abarca todos los componentes que la anterior ley no contemplaba y que eran vacíos que podían hacer llegar a que una estrategia tan fundamental y que El Salvador tenía años de atraso se implemente, pero se implemente de una manera adecuada. También la incorporación del capítulo referente a las células madre, lo cual de alguna manera en la ley anterior, que está bastante abierta, pues evidentemente porque hay múltiples intereses de ciertos sectores que pueden hacer un uso incorrecto debido a la existencia de esta ley, además del Registro Nacional de Trasplantes, con lo cual hay una lista de espera única para cada órgano, tejido y célula humana. Todo establecimiento que realice trasplante debe estar autorizado y todo trasplante debe ser autorizado, en este caso por una institución que sea una institución dedicada específicamente a esta coordinación, que sería el Centro Nacional de Trasplante, y que esto nos permite de alguna manera tener el mejor manejo y sobre todo no permitir esa brecha o espacio en los cuales se puedan realizar estas observaciones o estas deficiencias que internacionalmente se ha hablado anteriormente. Todos los órganos deben de garantizarse su trazabilidad. Recordémonos que esto no solo se trata de poner el órgano y asunto resuelto, no, hay un seguimiento, hay una trazabilidad, hay un sostén para ese paciente que requiere con inmunosupresión, con un tratamiento médico que debe estar contemplado, y esto es importante que se trabaje a nivel de país para poder garantizar que los protocolos que son establecidos se repitan o se respeten, más bien se respeten en todo el territorio. Artículos relacionados a la publicidad, a la promoción, esos son importantísimos, como mencionaba, para que no se permita esto. Y acordémonos de algo importante, con la donación de órganos se salvan vidas, y esa parte es clave, y esa parte por años en El Salvador no se había podido dar. Es increíble que estemos en el 2021 y que el sistema de salud apenas esté realizando 1 o 2 o 3 trasplantes en el Bloom renales y ningún otro tipo de trasplante porque no se tienen las condiciones. Eso es inaceptable. ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar con una ley de donación adecuada y cuánto avance podría tener el sistema de salud al haber implementado una ley que contemple el tema del trasplante y de las donaciones, si esto se hubiera abordado 5, 10, 15 años atrás? Bueno, desde 1912 está la evidencia de ser pioneros. ¿Cuánto hubiéramos alcanzado en este momento? ¿Qué fortaleza tendría nuestro programa de trasplantes si esto se hubiera implementado 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás? ¿Cuántas vidas hubiéramos salvado? ¿Cuántas personas con enfermedad renal crónica hubieran podido tener una oportunidad? Y en este momento no han podido tener esa oportunidad porque no existía ningún avance en la ley. Entonces creo que es muy importante que la población vea este avance que se está teniendo, esta iniciativa que se tiene por parte de la Asamblea Legislativa y que está abierto a que toda la discusión científica se dé para que, por supuesto, a través del Instituto Nacional de la Salud, del Ministerio de Salud y cumpliendo un objetivo que nos encomendó el presidente, que ha sido clave, el salvaguardar la vida de la población, logremos cumplirle a la población salvadoreña. Bien, muchas gracias, señor ministro, por la exposición del tema. La verdad que, como ya se había dicho, ¿verdad?, nuestro presidente, la salud de nuestra población es prioridad nacional. Y esta ley es prueba de ello. Se tenía una ley, como les decía antes, la cual prácticamente no era funcional. El objetivo de esto es hacerla del conocimiento de todos, accesible y funcional, ¿verdad? Ese es el objetivo primordial. Quiero decirle pues que si algún colega diputado tiene una
inquietud ahorita es el momento. Adelante, diputado Urbina. Muchas gracias, presidente. De nuevo saludo a la población salvadoreña que está pendiente del trabajo de la nueva Asamblea Legislativa. Hoy el ministro de Salud y la directora del Instituto Nacional de Salud nos hacen una presentación sobre la importancia de la iniciativa de ley que hemos presentado como Comisión de Salud y que busca justamente cerrar esas brechas y darle una respuesta y una esperanza a los pacientes que no han tenido la oportunidad de acceso a un trasplante y que han tenido que esperar mucho tiempo. Y cuántas personas, como decía nuestro ministro, han fallecido porque el Estado no fue capaz de darles una respuesta. Los únicos que podían resolver estos problemas son las familias que tenían suficiente dinero. Pero ahora vemos un gobierno del presidente Nayib Bukele que la fuerza y uno de los grandes ejes claves y estratégicos del gobierno es la apuesta por la salud. Eso se refleja en una mayor inversión desde que el gobierno del presidente Nayib Bukele asumió. El presupuesto en salud ha ido subiendo. Y los resultados en poco más de 2 años se pueden reflejar en un sistema mucho más sólido. Por supuesto que hace falta mucho, pero lo que estamos viendo es un sistema de salud mucho más preparado para poderle dar respuesta a pacientes que han tenido mucho tiempo esperando un trasplante. Y me voy a referir específicamente al tema de la insuficiencia renal. Claro que nosotros queremos y soñamos con que esta ley le permita a El Salvador, en el mediano y largo plazo, poder hacer otro tipo de trasplantes. Y no solamente trasplante de córnea o de riñón, sino pensar en trasplantes mucho más complejos, que se requiere especialización, que se requiere el equipo médico adecuado. Yo tengo, para comenzar, 2 preguntas, una para el ministro y otra para la doctora Xochitl. Para el ministro, uno de los grandes problemas de la población, específicamente de insuficiencia renal, es el acceso a las terapias de hemodiálisis. Y sabemos que el sistema público de salud no ha tenido, por décadas, no ha tenido una respuesta óptima y los pacientes han tenido que sufrir mucho. Entonces, claro, uno piensa, ¿por qué razón no había una ley de trasplante que pudiera salvar estas vidas? Porque obviamente, si el sistema público de salud desarrolla y da los servicios de hemodiálisis, da los servicios para hacer un trasplante que va a cambiar la vida de una persona y que además le ahorra costos al Estado, obviamente eso significa que el sector privado va a dejar de percibir ingresos. Entonces, ministro, me gustaría que nos dé sus aportes en relación a cómo está el estado actual del sistema de salud, en relación a lo que se encontró, para ir pensando ahora en la implementación de una ley de trasplante de órganos humanos. Hago la pregunta porque ciertamente para que sea viable y aplicable la ley se necesita un sistema de salud mucho más robusto. ¿Qué le hace falta al sistema? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Y qué es lo que podemos decirle a la población en relación a esta ley como para pensar en darle una respuesta y una esperanza a los pacientes? Tanto en el tema de hemodiálisis, sabemos que hay hospitales que están desarrollando ya zonas específicas para hemodiálisis, pero también la población en general que ha estado esperando un trasplante. ¿Cómo estamos ya como sistema de salud preparados? Y para la doctora Xochitl, el tema de las especialidades médicas es bien importante. ¿Cuánto se ha avanzado? Porque sabemos que El Salvador estaba reprobado por gobiernos anteriores el tema de las especialidades médicas. Es decir, cómo nos estamos preparando también, porque esto tiene que ir de la mano. Tenemos el personal de salud calificado, se está preparando, doctora, para que podamos darle una respuesta a la población en relación a la implementación de esta ley. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor ministro. Sí, creo que es importante el comprender que el tema de las enfermedades crónico-degenerativas, el tema del manejo de una patología debe ser a todo nivel. Y se ha tenido avances importantísimos en el país para poder alcanzar la disminución de los efectos negativos. Nosotros sabemos que una enfermedad puede ser
negativa por los efectos adversos que genera esta enfermedad. Y partiendo un ejemplo clave como el tema renal, por años hemos visto cómo la deficiencia del sistema nacional ha sido en beneficio de ciertos sectores en el área privada. El no contar con los servicios o el contar con una escasa o limitada cantidad de servicios en atención a este tipo de enfermedades fomenta que la población tenga que buscar los servicios de manera privada, lo cual son extremadamente altos los costos. En ese sentido, hemos visto o hemos enfocado como sistema de salud a priorizar a todo nivel lo que conlleva el manejo de estas enfermedades, partiendo de que la mayor parte de las enfermedades eventualmente pueden prevenirse. Entonces, la formación, la investigación, el poder aplicar a nivel del primer nivel de atención, educación y promoción de la salud, evita que una persona pudiera llegar eventualmente a una situación de enfermedad en el cual requiera a largo plazo un trasplante. ¿Qué se ha hecho? Se ha fortalecido el primer nivel de atención con personal, con insumo, con medicamentos, con seguimiento, con vigilancia, con los tamizajes que han sido prioritados. Ustedes se han dado cuenta a lo largo de todo el país las diferentes jornadas de tamizaje que se están realizando en el territorio, con lo cual se busca el detectar oportunamente a una población de riesgo, ¿verdad? Esto unido a la promoción de la salud para tener o para frenar el avance de este tipo de enfermedades crónicas que conllevan a trasplante. Pero centrémonos ya en el punto de aquella población que se ha identificado ya con la problemática, aquella población que tiene un padecimiento de insuficiencia renal. Encontramos un sistema de salud que no tenía la capacidad para poder abordar a todos los pacientes con hemodiálisis. Es más, encontramos un sistema de salud en el cual se le decía a la población, la mejor terapia es la hemodiálisis, cuando la evidencia científica internacional dice que esto no es así. Todos sabemos que la evidencia dice que en la primera línea en el tratamiento del paciente en sustitución debe de ser la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Pero ojo, pongámosle un poco más de análisis a esto. ¿Qué es lo que sucede? La diálisis peritoneal continua ambulatoria no tiene la rentabilidad que pueda llegar a tener la hemodiálisis. Entonces, ¿qué corazón, qué mal corazón aquellos grupos o sectores que le dijeron a la población, la hemodiálisis es la adecuada, pero esa hemodiálisis no se da en el sistema público. Esa hemodiálisis solo se hace en el sistema privado. Y esa hemodiálisis en el sistema privado puede costar de $100 para arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le hacemos creer a través de desinformación a la población que la única manera para tratar su problema renal es la hemodiálisis, ¿verdad? Y dejamos al sistema de salud sin la capacidad de hacer hemodiálisis. Entonces, de dos puntos están abordando o encaminando a que ciertos sectores se van beneficiados a costa de la salud de la población, cuando realmente lo que hubiéramos tenido que tener es una promoción adecuada de la salud en todo nivel, el fomentar la diálisis peritoneal continua ambulatoria, ¿verdad? Y el pues fortalecer también el caso de la hemodiálisis sin tener que hacer, llevar de manera, o sin tener que obligar a la población a llegar al sector privado. ¿Cuántas clínicas de hemodiálisis tenemos en la zona del oriente del país? Una cantidad exagerada de clínicas. ¿Cuántas hacen horarios de 5 de la mañana a 10 de la noche para poder alcanzar a tener esa cobertura? Pero ¿cuántas personas de estas realmente hubieran podido ver una mejoría con una diálisis peritoneal continua ambulatoria, sin tener que suspender sus horarios laborales porque tienen que ir a la hemodiálisis, teniendo la capacidad de poder dializarse de manera óptima porque se la pondrían todos los días en la noche, facilitándolo de todas maneras, incorporándolos a una actividad productiva? Pero ¿cuánto de esto ha sido cortado de alguna manera a través de la implementación de una desinformación? ¿Vea? El decir, no, mire, no, esto no le va a funcionar. La población le llega pidiendo a usted, hágame una hemodiálisis, aunque realmente no sea esa la indicación, ¿vea? Aunque realmente el abordaje hubiera podido ser de una manera diferente. Y este tipo de situaciones no deben de ser permitidos. Se ha fortalecido evidentemente a aquellos pacientes. Hay un grupo específico de pacientes que ya está en terapia de hemodiálisis porque así se requiere médicamente, la indicación es que esté en hemodiálisis. Este grupo de pacientes también se había afectado porque el sistema no le podía dar la capacidad. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha abordado en todos los puntos. Se ha ampliado la capacidad de diferentes puntos a nivel del territorio, hospitales, para poder brindar la asesoría
la promoción, el conocimiento de la diálisis peritoneal continua ambulatoria, se ha hecho avances importantes. También hemos duplicado y triplicado en algunos de los países especializados que tienen la capacidad de manejar hemodiálisis, se ha duplicado y triplicado la capacidad para poder realizar esta hemodiálisis, pero sobre todo se han tenido avances en los cuales se vea el problema renal, no solo el problema renal como la hemodiálisis, sino que el problema renal con un manejo multisectorial a todo nivel, con estrategias que obedezcan al final a darle solución al problema renal del país. En ese sentido, pues evidentemente hay grupos poblacionales que llegan a un momento crítico, un momento en el cual ya ni la diálisis peritoneal, ni la hemodiálisis, ni ningún tipo de tratamiento puedan darle ese beneficio o puedan de alguna manera darle la oportunidad de reincorporarse. Qué increíble es poder observar un paciente que después de padecer de una enfermedad renal crónica ha recibido un riñón y puede reincorporarse a la vida, y ustedes pueden tener una evidencia científica en países como Brasil, como España, como México, de los beneficios o de la capacidad de la población de volver a tener una vida normal, con un riñón trasplantado, con un hígado, con unas córneas, ¿verdad? Con un montón de trasplantes que están en la evidencia científica internacional y que le da una esperanza de vida a la población. ¿Por qué tenemos que estar en el 2021 sin la posibilidad de hacer eso? ¿Por qué en este momento tenemos que iniciar la construcción de todo este sistema de salud para poder llevar en este momento, en un corto, mediano y largo plazo, el implementar esta estrategia? Porque no va a ser de la nada. Entonces creo yo que es una manera de que la población se dé cuenta de cómo se le negó por años a la población a través del sistema de salud, se le negó el poder salvaguardar la vida ante temas muy específicos como es el tema del trasplante. Se está haciendo todo lo necesario, se han fortalecido los hospitales. Hablar de un trasplante es hablar de una alta especialidad y se requiere un soporte dentro de las áreas hospitalarias que garanticen que esto se pueda hacer. Tenemos la buena noticia que en todos los hospitales más especializados del país se han hecho ya las intervenciones para que en el momento de que ya la ley esté aprobada y una ley que obedezca a los principios de la Organización Mundial de la Salud, el sistema tenga la capacidad de poderlo hacer. Evidentemente vamos a iniciar con la mayor frecuencia, como ustedes observaron en la gráfica, eso es riñón, ¿verdad? Eso es, en algún momento vamos a poder llegar a hígado, también córneas y un montón de beneficios que se van a obtener a través de esta ley, pero darles a la población la tranquilidad que ya se tiene contemplado dentro de los avances del sistema de salud, dentro de la robustez del sistema de salud que nos encomendó el presidente Bukele, el incorporar todo lo necesario para que la población o para que el sistema de salud pueda darle a la población este tratamiento tan importante que es el tema del trasplante. Parte de ello es también el recurso humano y es precisamente lo que la doctora nos va a poder comentar. Adelante. Muchas gracias, diputado presidente, señor ministro, diputados. En realidad es tan importante la oportunidad que nos dan de poder exponer no solo la importancia de esta ley concebida como tal, y que a iniciativa de ustedes ha venido de nuevo a una discusión importante que es de beneficio para la población salvadoreña. Por instrucciones directas del señor ministro, como directora del Instituto Nacional de Salud, hemos tenido que realizar acciones aceleradas para mejorar la producción de especialistas, primariamente especialistas médicos, pero también estamos tocando ya la formación de especialidades en las áreas de enfermería y otras áreas de la salud que estaban completamente en desventaja en relación a la demanda. Nosotros ocupábamos vergonzosamente el último lugar en América Latina en número de especialistas en anestesia, por ejemplo, y en otras especializaciones como la terapia intensiva, cuidados críticos. Vino la pandemia y nos desnudó con una realidad en la cual estos especialistas vitales para salvar vidas eran los que menos teníamos. Recibimos una inversión en especialistas de 4.5 millones de dólares y hemos tenido que saltar en estos 2 años y medio, por instrucciones directas del señor ministro, a una inversión de 24 millones de dólares para la formación de especialistas que realmente necesita el país. Estamos hablando no solamente de anestesiólogos, sino que de cirujanos especializados en el área de la cirugía mínimamente invasiva, de radiólogos que son altamente escasos en nuestro país y de otras especialidades que son prioritarias
para abatir las enfermedades de nuestra población. De modo que estamos en este momento abriendo más oportunidades de especialización. Por ejemplo, en cuidados intensivos se han abierto 3 líneas, no solamente de cuidados intensivos polivalentes, sino también cuidados intensivos pediátricos y cuidados intensivos en obstetricia. Acabamos de graduar 3 especialistas en esta área y estamos en proceso de formación para más. Y de parte del Instituto Nacional de Salud se tiene toda una planeación estratégica bajo la instrucción directa del señor ministro para ir abriendo más oportunidades de especialización este próximo año que contemplan las pasantías por el Instituto Nacional de Cardiología y las especializaciones de trasplantólogos nuevos que vengan a inyectar recurso humano altamente calificado, no solamente en el área médica, sino en enfermería, donación, transporte y conservación, procuración de órganos. Mostrarles una imagen y la doctora me podrá ayudar con el nombre para que ustedes puedan tener una idea. El doctor que ustedes están observando, el doctor Benjamín García. El doctor Benjamín García ha sido uno de los médicos más sobresalientes en el Instituto de Trasplante en México, en el tema específicamente de trasplante. Y vino en el año, si no mal recuerdo, 2017 o 18. 17 al país, luego de su formación, después de ser un alumno sobresaliente, para poder tener una oportunidad e iniciar el programa de trasplante de El Salvador. Y no tuvo ni la oportunidad de poder presentar todas las experiencias, de poder presentar o de darle una oportunidad al país de tener una ley o de tener los primeros avances en el tema de la ley. Tuvo que regresarse a México el doctor. Y perdimos uno de los elementos que hoy es el jefe del área de trasplante de uno de los hospitales en México. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente oportunidades se han tenido, pero nunca se apoyaron. Y este es un claro ejemplo de ello. El Salvador en poco tiempo ha casi duplicado la cantidad de especialidades médicas que se tienen con el presupuesto que mencionaba la doctora. Bueno, Nicaragua tenía más especialistas, formación de especialistas que El Salvador, teniendo nosotros mayor capacidad en este momento en el sistema de salud, ¿verdad? Teniendo una escuela muy buena a nivel nacional, ¿verdad? No solo se ha incrementado la cantidad de especialidades, sino que el número de plazas por especialidad, ¿verdad? Priorizando aquellas, por supuesto, que se tienen deficiencias. ¿Cuánto hemos visto o hemos escuchado el caso de que en un hospital en la zona del oriente del país o un hospital en la zona central o paracentral, lejanos, en los que ha habido una complicación anestésica porque no contamos con anestesiólogos? ¿Pero por qué no hemos formado anestesiólogos? Porque siempre existen intereses en ciertos sectores que buscan que exista un monopolio en el sector privado. Entonces, eso lleva a que no se formen especialistas de nefrología, a que no se formen especialistas de anestesiología, a que no se formen especialistas de dermatología, a que no se formen especialistas de oftalmología. Y entonces llegamos a tener las grandes listas o moras quirúrgicas de urología, de oftalmología, ¿verdad? Que son lo que la población siempre nos dice. Mire, ¿cuándo van a hacer más jornadas de oftalmología? Acaba de venir la Fundación Elena Barraquer y pudimos darle solución a cerca de 400, cerca de 500 cataratas, que todos sabemos que es una de las enfermedades prevenibles para ceguera y que es un compromiso. Pero ese compromiso no contrasta con el hecho de solo formar, de ir cancelando los programas de especialidades de oftalmología. Entonces, definitivamente hemos visto cómo en el transcurso de evolución del Ministerio de Salud se ha ido encarrilando todo para que el país no cuente ni con las herramientas ni con los recursos humanos necesarios para cumplir el objetivo fundamental del ministerio, que era el salvar la vida de la gente. Adelante, doctor. Gracias. Quisiera agregar y unirme a las palabras del doctor David con respecto al doctor Benjamín García. Perdimos un profesional altamente especializado, le cerramos las puertas a una iniciativa altamente calificada para construir ya un programa de trasplante con la experiencia adquirida en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en donde él es un destacado trasplantólogo, tal como se los ha mencionado el doctor Alaví.
El doctor Benjamín García es cirujano, es urólogo, formado en nuestro Hospital Rosales, y luego fue a ocupar una posición privilegiada al Ignacio Chávez. A él le dijimos que no. Él ha sido nuestro nexo para poder tener acceso al Instituto Ignacio Chávez y al Centro Nacional de Trasplantes de México, y está abierto a poder ayudarnos para poder crear toda la estrategia. Pero también quiero anunciarles y decirles que por instrucciones del señor ministro también ya tenemos la iniciativa de formar nuevos trasplantólogos, y ya hay un joven profesional formándose en este momento, el Ignacio Chávez, a quien le vamos a tener lista una plaza acá para que se incorpore a trabajar con nosotros. Y de igual forma vamos a hacer para educar procuradores de órganos, enfermeras expertas en el tema, trabajadoras sociales. Todo esto lo tenemos planificado, esperando la voluntad y la discusión de ustedes. Gracias, doctora. La verdad que ese tipo de noticias son lamentables. Y ahí se denotaba cómo los gobiernos anteriores, las autoridades anteriores, no les importaba la salud de la población. Un gran elemento, un gran colega que dejó de hacer mucho por el país en esa oportunidad. La verdad que esta ley ya se habló que va a contemplar también no solamente los trasplantes renales, ¿verdad?, sino que con el tiempo de otros órganos. Por las características de nuestro país, el órgano que más se está sufriendo aquí es el riñón. Y es que esta comisión busca también no solo actuar de forma paliativa con este mal, sino que ya tenemos un avance también de otra ley que va a ir enlazada con esta, y es la de prevención. Es decir, no llegar hasta la insuficiencia renal. Hay un estudio en donde las primeras morbilidades de consulta diaria son hipertensión arterial, diabetes, insuficiencias respiratorias, y no aparece consultas por insuficiencia renal. Y es porque esta enfermedad a un principio no da síntomas. Entonces, eso es lo que sucede. Pero después vamos a la otra gráfica de mortalidad. ¿Y cuál es la primera que sale? Morbilidad por insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque los pacientes, cuando ya llegan a consultar, ya la enfermedad ya está avanzada. Ya la creatinina anda por 4 o 5. Cuando ya empiezan a sentir debilidad. Entonces, esta nueva ley que ya está avanzada, se las vamos a dar en su momento a ustedes también para que nos ayuden. Somos un equipo y lo que buscamos es eso. La prevención va a ser algo importante para nuestro gobierno, en el sentido de que vamos a tener un ahorro increíble. Cuando la población sepa cuáles son las principales causas que pueden conllevar a padecer de los riñones. Todo esto siempre va a ser pensando en la salud de todos los salvadoreños. Tiene la palabra el diputado Jonathan Hernández. Bueno, buenos días a la población en general que está pendiente de la sesión de esta Comisión de Salud. También mis estimados colegas diputados y por supuesto a nuestro ministro de Salud, Francisco Alaví, a la doctora Xochitl, que pues son dos grandes elementos con los que cuenta nuestro país. Yo realmente pues soy un salvadoreño orgulloso de ustedes dos, porque sé que desde cada una de las trincheras ustedes están haciendo lo mejor por nuestro país. El país entero se ha dado cuenta de cómo en estos últimos 2 años, podemos decir, se ha tenido el mayor avance en el tema de salud, y eso es porque hay una visión grande de parte de nuestro presidente Nayib Bukele en impulsar el tema de salud y que nuestro país sea un referente, ¿verdad?, a nivel regional. Y claro, eso no se hubiera podido hacer si no hubiera personas como ustedes a cargo de este barco también, y yo por eso lo felicito. Y como salvadoreño, pues, y como la mayoría de salvadoreños, creo que estamos orgullosos de la clase de funcionarios que tenemos en esta rama. Quiero decirles que pues la población ya lo escuchó. ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar si nosotros hubiéramos tenido esta oportunidad mucho antes? Sin embargo, pues lastimosamente no podemos retroceder el tiempo, pero sí podemos empezar a hacerlo desde este momento, ¿verdad? En este momento en el que
algo pasó, Dios nos dio la oportunidad, se alinearon los planetas y estamos aquí con mayoría en la bancada legislativa. Tenemos un gobierno que le apuesta a la salud y lastimosamente no se pudo hacer mucho antes. Ya van a salir cuando nosotros presentemos la ley diciendo los de la esquina que ellos la impulsaron, ¿verdad? Porque como ellos todos lo han hecho, pero para ellos vivimos en el país de las maravillas que ellos construyeron. Sin embargo, la realidad a la que nos enfrentamos y a la que se enfrentó el órgano ejecutivo y ese órgano legislativo fue otra, ¿verdad? Un país en pésimas condiciones, tanto en salud, en educación, en seguridad, solamente por mantener esos monopolios que eran los que financiaban estos grupos terroristas, les llamo yo, porque no se les puede llamar de otra forma a estos partidos políticos desfasados que lo único que hicieron fue sangrar al pueblo salvadoreño. Y pues ellos podrán decir una y mil excusas por qué no lo hicieron, pero ¿cómo le van a decir a esas cientos o tal vez miles de personas que se pudieron haber salvado con este tipo de iniciativas? Lo sentimos, no lo hicimos en su momento, se nos fue un profesional a México y lo siento, no pudimos hacer su trasplante, no le pudimos salvar la vida, no pudo tener una vida normal. Esas son cosas que yo no sé cómo ellos pueden dormir, ¿verdad?, pensando en todo el daño que le hicieron a este país. Así que pues ahora tenemos una nueva Asamblea Legislativa y lo que nosotros buscamos hacer a través de este tipo de iniciativas es darle a nuestro país un marco jurídico que realmente sea visionario y que nos ponga a nosotros en la vanguardia de la salud a nivel internacional. Y eso es lo que estamos haciendo. Y a partir de estos años, pues yo sé que se van a dar el más grande avance a nivel de salud. Estoy seguro, confío en Dios primeramente y en cada uno de ustedes como profesionales que están dando lo mejor por este país. Así que felicidades y que Dios los ilumine a ustedes también. Muchas gracias. Gracias, diputado. Excelentes palabras. La verdad que aquí estamos los que queremos de corazón a nuestra patria. Si algún diputado más tiene una observación, alguna pregunta, es el momento. Tiene la palabra el diputado John Wright. Gracias, presidente. Buenos días, colegas diputados, diputada, invitados especiales, señor ministro y doctora Xochitl. Realmente es un poco técnica, específica la pregunta y quería aprovechar de los comentarios finales que hizo el señor ministro, que hablaba que ya está en curso el proceso de inversión en activo fijo para adecuar algunas instalaciones para que una vez aprobada esta ley, la operatividad, la entrada en vigencia de la misma, pues no haya un periodo de tiempo largo para que eso suceda. El capítulo 7 de la nueva propuesta de ley habla de los establecimientos de ablación y de trasplante y que la nueva institución del CNT, del Centro Nacional de Trasplantes, que será creado bajo el Ministerio de Salud, será quien autorice, ¿verdad? Autorice los laboratorios, autorice todo este tipo de establecimientos. Pero la ley no desarrolla los requisitos, no desarrolla el criterio. Le leo el artículo 30, dice: los establecimientos de salud que requieran desarrollar ablación de componentes anatómicos de donante vivo o fallecido y el trasplante de estos, deben gestionar por escrito al CNT la autorización para el establecimiento y para los profesionales que lo realicen. Ambas autorizaciones tendrán vigencia de 3 años previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por el CNT. Cualquier modificación en infraestructura o en los equipos de los establecimientos y los procesos debe ser autorizada previamente por el CNT. Los establecimientos y profesionales deben proporcionar toda la información que sea requerida por el CNT conforme lo establecido en esta ley. Mi preocupación es que en esta redacción, y bueno, luego en los artículos posteriores, el 33, por ejemplo, habla de los bancos de tejidos y células humanas, más no establece tampoco los requisitos para hacer un banco de tejidos y células adecuado. El artículo 34 habla de los laboratorios de histocompatibilidad.
esto podría ser algo que también que la ley delegue a un reglamento que elabore el CNT, y eso lo podríamos incluir en la regulación, pero tampoco mi expectativa es que tanto el ministro como la doctora conozcan exactamente cuáles son esos parámetros y vengan a la comisión a hacer esos aportes, pero a lo mejor existe un especialista dentro del ministerio que conoce que podría hacer aportes para mejorar la redacción si el resto de colegas también consideraran que fuera algo importante de regular y dejar establecido, para que tanto los establecimientos como los profesionales que realizan estos procesos tengan claro con qué tengan que cumplir para ser autorizados. No sé si me doy a entender, pero creo que sería dentro de todo lo que hemos hecho dentro de la revisión de esta ley, y tenemos pendientes enviarle al secretario de la comisión nuestras observaciones, que son más de forma, no de fondo, pero vemos aquí un vacío en donde podríamos desarrollar un poco más en materia de la autorización de establecimientos. Nada más por ahí va mi consulta, señor presidente. Muchas gracias y nuevamente agradecer la ponencia de los invitados. Gracias, diputado. Tiene la palabra, señor ministro. Sí, definitivamente, primero, claro que nosotros conocemos a profundidad todos los requisitos, porque es importante en una ley como esta, tan importante, de que pues las autoridades se metan a profundidad en las opiniones de cada uno de los especialistas nacionales e internacionales. Ahora bien, todos sabemos que una ley de trasplante contempla una serie de variables importantes, por no decir una infinidad de variables, que deben de estar establecidas en un reglamento y protocolos de funcionamiento del Centro Nacional de Trasplante. Ahora bien, este reglamento pues no va a estar incluido en este momento en la ley, sino que la ley contempla a grandes rasgos los diferentes puntos que luego van a ser abordados por cada uno en el reglamento que se establezca y en el protocolo de funcionamiento. En ese sentido, siempre en el tema de medicina no podemos hacer una ley que tenga todos los literales y que especifique todos los criterios en la ley, porque pues sería una ley prácticamente inmensa. Entonces, la ley contempla cada uno de los puntos que van a ser regulados y luego se establecen los reglamentos, los cuales ya tienen avance estos reglamentos en el trabajo, como repito, de múltiples especialistas, porque esto no es una decisión de una persona, de un sector de la sociedad, esto es un análisis que conlleva el trabajo de especialistas nacionales e internacionales que van a estar vertidos en los reglamentos, en la realidad del país, y que de esta manera se van a implementar y van a funcionar también a través de los protocolos de cada establecimiento, en el caso del Centro Nacional de Trasplante. Es bien interesante, y realmente a los que hacemos medicina nos encanta el poder estar implementando cada una de la evidencia científica internacional, y de nuestros colegas, pues que son en ocasiones especialistas en un área, vamos tomando esos conocimientos, esas recomendaciones, para poder traducirlas a la población y para poder darle la tranquilidad que esto ha sido abordado por un equipo multidisciplinario que tiene como objetivo que tengamos la mejor ley adaptada a la realidad de nuestro país, y que con esto cumpla su objetivo fundamental, que es salvar vidas. Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado José Urbina. Sí, muchas gracias, presidente. Primero, decir que no va a ser la única visita del ministro y de la doctora Xochitl. Obviamente estamos iniciando la discusión de esta iniciativa de ley, y obviamente vamos a incluir también a otros sectores, a otros actores, incluyendo a este experto de México, que también vamos a comunicarnos con él para que pueda dar sus aportes. Hay un tema fundamental que la ley que aprobó la vieja Asamblea dejaba como el ente regulador al Consejo Superior de Salud Pública. Ahora, en la iniciativa de ley, se plantea el Centro Nacional de Trasplante como una entidad técnica, ¿verdad?, alejada de conflictos de interés, y tiene mucho que ver con lo que comentaba también el diputado que me precedió, sobre una característica importante de esta iniciativa de ley, y me gustaría que me dé sus comentarios, tanto el ministro como la doctora Xochitl. Si hay algo que ha faltado en El Salvador, es vigilancia y verificación en el mercado
todo lo que tiene que ver con salud. Me voy a explicar. Falta de inspectores para verificar establecimientos autorizados que venden medicamentos. Falta de inspectores para verificar las condiciones de almacenamiento. Falta de inspectores para verificar las buenas prácticas clínicas, las autorizaciones de laboratorios, las autorizaciones de establecimientos médicos. Lo que estoy diciendo es que prácticamente no ha habido vigilancia y control en este tema. Por ejemplo, yo no sé si en El Salvador hay o no establecimientos ilegales que se han dedicado a hacer trasplante de órganos. ¿Por qué lo digo? Porque informes de Interpol, de ONU, de OMS, dice que en la mayoría de países el 10% de todos los trasplantes provienen del tráfico de órganos y que se hacen en establecimientos ilegales. Y los datos los toma de América Latina, de Asia, de muchos países. Entonces, claro, una característica de esta iniciativa de ley es que tiene inspección, verificación, seguimiento y control para asegurarle a la población que el establecimiento que va a realizar el trasplante pues cumpla con los requisitos. Y recuerden que el ámbito de aplicación, así como lo presentó el ministro, es sector público y privado. Ya tenemos en el sector público y lo que se va a hacer es fortalecer lo que ya tenemos, que es el Hospital Bloom, que ya realiza trasplante, y ahí lo que se trata es de darle más fuerza operativa y en este caso también al Seguro Social, que está el Hospital de Especialidades, que también es el otro que realiza trasplante en adultos. Entonces se trata de fortalecer los hospitales públicos, pero de que haya una buena vigilancia y control en el sector privado. ¿Por qué es importante esto? Y aquí viene mi pregunta, ministro. ¿Por qué es importante que este Centro Nacional de Trasplante, que va a estar constituido además por asociación de trasplantados, porque es importante que tenga esa independencia y esa autonomía técnica para la salud de los pacientes, para los intereses de los pacientes? Y para la doctora Xochitl, preguntarle sobre cómo este centro va a garantizar evitar esos conflictos de interés donde se impongan las condiciones económicas por encima del interés de los pacientes. Muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, doctora. Gracias, diputado presidente y diputado Urbina. La pregunta es muy importante porque sus respuestas son trascendentales para que en realidad sea justa la forma en cómo los trasplantes se administren en el país. Una entidad que pueda regular la disposición, la ubicación, el funcionamiento de los centros de trasplante, el proceder y el comportamiento de los profesionales dedicados al trasplante y la garantía de los derechos de los receptores, así como también de los donantes, es vital en este caso. Y la única forma de crearlo es no hipertrofiar los esfuerzos de instituciones que ya están saturadas. Tal es el caso del Consejo Superior de Salud Pública, que tiene atribuciones trascendentales para el funcionamiento de la salud del país. Nosotros consideramos que una entidad con autonomía puede garantizar todo esto que usted refiere, pero que también le demos los dientes suficientes para tener las disposiciones sancionatorias para todas las personas que no cumplan con la ley. Y este incumplimiento con la ley puede ser prácticamente una situación que hemos normalizado como muchas otras. El anunciar que se necesita un órgano genera la expectativa de una venta de órgano. El infringirle los derechos al que dona el órgano como también al que lo pueda recibir. Y toca temas tan sensibles como poblaciones vulnerables en este caso, que son los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres embarazadas. Solo imaginémonos por un momento el potencial de explotación de órganos que podría tener algo no regulado relacionado con las células embrionarias. De modo tal que tener una institución autónoma que tenga las suficientes características y requisitos para regular, supervisar, controlar la lista de espera, por ejemplo, por un órgano, solo ese hecho es cerrarle la puerta a la comercialización de órganos.
no digamos al tráfico de órganos también, y garantiza el derecho de las personas a tener una oportunidad igualitaria. Con respecto a la observación del diputado Wright, definitivamente él tiene razón, no se han contemplado con detalle algunas cosas en el articulado de la ley para no hipertrofiarla, pero ya estamos pensando en la conformación de un reglamento de la ley, el aterrizaje sobre protocolos y algoritmos de manejo, y ya hemos trabajado algo previamente a la ley, que es la construcción de una guía de práctica clínica para la enfermedad renal crónica en sus estadios del 1 al 3 con un enfoque de atención primaria en salud, la cual es producto de investigación científica, medicina basada en la evidencia y de la cual se han desprendido ya aproximadamente 3 instrumentos técnicos jurídicos que ya son de uso rutinario en el Ministerio de Salud. Gracias, doctora. Tiene la palabra el señor ministro. Sí, definitivamente creo que es fundamental, así como lo dijo la doctora, el tema de una entidad que vele porque esta ley se pueda cumplir y que le dé seguimiento a cada una de las características para evitar que haya este tipo de tráfico o de irregularidades. Bueno, hemos visto que en este momento la gente pobre es la que más dificultad ha tenido. ¿Qué sentido tendría hacer una lista que también pueda manejarse a beneficio de personas que puedan tener prioridad sobre la lista? Entonces creo que es muy fundamental el poner una entidad que sea rigurosa, una entidad que sea estricta en el marco de cumplimiento de una ley que está basada en 11 pilares fundamentales de la Organización Mundial de la Salud. Por años ha pasado prácticamente poco regulado o no regulado el ámbito del tema de trasplante y del manejo de órganos, tejidos, células. Entonces es importante el que exista un ente que tenga su propio financiamiento, que no dependa específicamente de ningún contexto político en su momento o de otra índole, y esto que le permita garantizar que la ley se cumpla con los principios que están establecidos en la Organización Mundial de la Salud, porque es una parte fundamental y esto se trata de salvaguardar vidas. En ese sentido, creo que es fundamental el que se haga el análisis. Esto no deberíamos de estarlo realizando, o esta discusión no debería estarse tocando en este momento. Eso tenía que haberse visualizado muchos años atrás, y ahora el país podría tener esa oportunidad de velar por el correcto uso o por la correcta aplicación de los protocolos. Bueno, vuelvo a reiterar el ejemplo. ¿Cuántas veces hemos observado córneas que ingresan al país con más de 10 días? Y todos sabemos que las córneas con más de 10 días no tienen el soporte o la evidencia que digan que se recomienda el trasplantarlo con más de 10 días. Entonces creo que es muy importante el que todos comprendamos lo complejo de esto, porque siempre pueden existir, si no hay un ente rígido que verifique el cumplimiento de la normativa, siempre pueden existir sectores que quieran aprovecharse o sectores que pues traten de saltarse todos los parámetros. Y esto es lo que ha sucedido ahorita con la ley que está. Prácticamente la ley no regula nada, y al no regular nada, pues se presta a todo este tipo de situaciones. Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Rodríguez. Gracias, señor presidente. Saludos, colegas diputados y diputadas. Un saludo al pueblo salvadoreño que está pendiente de esta comisión. Y gracias también al señor ministro Laví y a la doctora Sandoval por estar aquí acompañándonos. Y también felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo por el Ministerio de Salud. Como todos sabemos, el Ministerio de Salud ha dado unos pasos agigantados estos últimos 2 años, y ahora pues esto es palpable. No necesitamos decirlo porque toda la población se ha dado cuenta del desarrollo que hemos tenido. Como Comisión de Salud estamos también muy contentos de dar inicio al estudio de esta nueva ley de trasplante de órganos, ya que para nosotros es muy importante. Sabemos que actualmente solo contamos con trasplante de córnea y renal, cuando en otros países se están realizando ya de todo tipo. El objetivo pues principal de esta ley es que sea inclusiva, en el cual pues toda la población tenga el acceso de un trasplante renal o un trasplante de córnea, un
trasplante de cualquier tipo de órganos, o por lo menos los que logremos en nuestro sistema, porque tiene que ser acorde a nuestra realidad. Y eso es muy importante. ¿Por qué se le va a dar un estudio exhaustivo a todo esto? Es porque realmente, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, tenemos muchas leyes, pero no son acordes a nuestra realidad. Y eso nos trae un problema a la hora de quererla implementar. Por eso es que estamos acá. Yo tengo una pregunta nada más para el señor ministro, y es con el tema de los medicamentos. Actualmente, no sé, quisiera que nos comentara cómo vamos a garantizar, ya que antes no teníamos ni siquiera pues lo básico y sabemos lo que tenemos que usar ahora en el tema de trasplante. Gracias, diputado. Señor presidente. Tiene la palabra el señor ministro. Sí, esta parte es clave porque definitivamente no solo se trata de hacer un trasplante por hacer un trasplante. Hay todo un protocolo de un paciente trasplantado, el cual debe de ser analizado por un equipo multidisciplinario para observar, no solo para observar, sino que para poder garantizar que esta persona que va a recibir su trasplante tenga adherencia al tratamiento. La mayor causa de complicaciones en un paciente que ha recibido un trasplante es la falta de adherencia al tratamiento. En ese sentido, todos sabemos que cada trasplante, pues un órgano, si bien es cierto, va a ser trasplantado, nunca va a ser como el órgano de la persona. Entonces, esto requiere un tratamiento de inmunosupresión que va a variar dependiendo de los grados de la compatibilidad que estos órganos puedan tener con la persona. Todo esto se hace bajo el análisis de pruebas, estas pruebas de histocompatibilidad que están contempladas para poder garantizar que todo paciente que se mete a un protocolo de trasplante pues vaya a ser compatible con el órgano que va a ser donado, como primera parte. Y segundo, garantizarle que esta persona que va a ser trasplantada pueda tener de por vida el seguimiento con el tema del medicamento inmunosupresor que garantiza o que hace que la adherencia al tratamiento tenga una buena evolución en el tema del trasplante que ha recibido. En ese sentido está contemplado, incluso hay medicamentos ya del tema renal que son utilizados también para otro tipo de patologías que se han ido contemplando en las compras para el próximo año para que por supuesto contemos ya con el medicamento una vez esta ley pues ya sea una realidad y nos dé una alegría a la población poderle decir que tenemos la capacidad de trasplantar y no solo la capacidad, más bien diría yo que tenemos el marco jurídico para poder trasplantar, ya tener la infraestructura, el medicamento, las pruebas de histocompatibilidad, el seguimiento multidisciplinario, los especialistas para que esto se pueda realizar de manera corta y no tener que iniciar todo el proceso. Una parte clave es, bueno, ¿cómo vamos a trasplantar si no tenemos recurso humano que pueda tener la facilidad de trasplantar? Ya se mandó especialista, es más, ya hay un especialista graduado de México que está formando parte y esperamos que en corto tiempo, o sea, este año que viene, podamos tener la facilidad de estar trasplantando al menos en 2 o 3 hospitales más, aparte del Bloom, con lo cual eso va a ser pues un poco más eficiente el tema de trasplante. Siempre y cuando contemos con el marco regulatorio, la normativa y todo lo que conlleva a que no se preste para el tráfico de órganos, porque si no, vamos a seguir viendo los anuncios, ¿verdad? Y un poco abordando lo que dijo la doctora, vamos a ver los anuncios de que se busca un riñón, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la población viene y ante ciertas dificultades que por años se han tenido, hay personas de escasos recursos que ven como opción viable el poder obtener dinero a la venta de un órgano bajo su propia desinformación. Entonces, este tipo de cosas no deben permitirse porque para esto está regulada en la ley y no se le da posibilidad de que alguien tenga pues esa sugerencia de decirle o esa posibilidad de tratar de obtener algún dinero a través de una donación de órganos, ¿verdad? Gracias, señor ministro. Sí, la verdad que para eso estamos aquí también, ¿verdad? Para fortalecer completamente esta ley. La ley debe tener siempre su marco jurídico, marco conceptual, sus artículos y obviamente sus reglamentos. En los reglamentos pues es donde se completa, básicamente. Un tema bien importante es también que estos pacientes trasplantados
de por vida van a tener un tratamiento. Eso lo debe garantizar el gobierno en esta ley. Hay otra partecita ahí que también la vamos a ir puliendo, como estamos diciendo, en el artículo número 28, que habla de la lista única de espera y las priorizaciones. Nosotros hablábamos el otro día en la mesa reunidos acerca de si se va a contemplar quién va a determinar cuando, por ejemplo, exista en la lista de priorización, a quién va a ser primero, a un niño, a una urgencia clínica o a una persona que ya había donado. Entonces, ¿quién va a determinar quién va a ir primero cuando nos topemos en un caso de estos? Si va a existir un comité, sabemos que está el comité de donación, pero puede tener incluso ellos alguna especie de que no se pongan de acuerdo. Y si va a existir un comité multidisciplinario que sea el que determine quién va primero cuando se presenten estos casos. Todo eso podemos ir teniendo ideitas para que la vayamos formalizando como debe de ser. Tiene la palabra la doctora Sandoval. Gracias, diputado presidente. En realidad esto está contemplado ya como tal, incluso dentro de la ley, que tienen que haber comités hospitalarios que hagan la estrategia de priorización, pero también un comité nacional ubicado en el centro de trasplantes, que podría como afinar esta lista de priorización de espera. Yo quiero referirme para aunarme a toda la respuesta que dio el señor ministro de Salud acerca de la importancia que para el éxito de un trasplante haya un seguimiento y un tratamiento adecuados, que todos conocemos que son la mayoría de las veces inmunosupresores de alto costo, que el gobierno va a tener que garantizar. De hecho, está pensado como tal, desde todo punto de vista, la accesibilidad de forma ecuánime para todas las personas. Pero yo quiero tocar otro punto, que es el seguimiento del donante. Esta ley tiene agregado eso, el seguimiento del donante, porque recordémonos que el donante es un altruista, una persona que se queda con un solo órgano, que tenemos la obligación de seguirlo igual que al trasplantado. Y ese mecanismo de seguimiento comprende perfiles constantes de chequeo a lo largo de toda su vida. Y eso implica además un proceso de inducción para la donación que tiene que ver con el impacto psicológico de la pérdida de un órgano, pero también tiene que ver, por muy voluntario que esto sea, con una terapia de sostén a lo largo del tiempo y un enfoque de prevención de la enfermedad renal del único órgano o de otro órgano en caso que sea que necesita de la asistencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, que ya está contemplado aquí y que se va a aterrizar en reglamentos y en protocolos de manejo. Gracias, doctora. Tiene la palabra diputado Edwin Serpas. Muchas gracias, presidente. Y un saludo, pues, señor ministro, que sabemos como profesional de quirófano, pues excelente, y la población en la aceptación que tiene, porque el trabajo como ministro y que se va al territorio, y ahí lo ven la población, uno de los, para mí, y la aceptación que tiene la población, pues excelente, y doctora, en el instituto también hemos visto nosotros el trabajo que usted está haciendo, excelente. Y un saludo, colegas diputadas y diputados, pueblo salvadoreño. Primero, pues sabemos que a nivel mundial y en El Salvador el principal problema que tenemos para poder hacer este tipo de procedimientos son problemas renales. Y creo que por ahí vamos a empezar, y lo de córnea, por ahí vamos a empezar porque realmente son muchos las personas que tienen este padecimiento, y también conocemos de primera mano que hay ya personas que dispuestas a donar su riñón ya sean familiares o amigos que son personas cercanas a este tipo de padecimiento. Decirle al pueblo salvadoreño de que ahorita pues estamos hablando, yo creo que para evitar de que, porque hay muchas incógnitas que se van a quedar la población ahorita con esta discusión que tenemos, y decirle al pueblo salvadoreño de que estamos empezando a darle forma a la ley, que la población
no piense que cómo vamos a hacer y a quién le voy a donar y si esta lista de espera. O sea, que el pueblo vea que poco a poco, cuando ya tengamos claro todo, bueno, va a haber información por los medios de comunicación, las personas que estén, que sean donadores, van a tener la información como debe de ser. No tomemos ansia, es mi llamado, pues, de que tenemos que darle forma y no digan ¿y cómo vamos a hacer? Y esto aquí, esto ya no. Ahorita no queremos dejarlos mal informados. Lo que queremos nosotros, lo que pretendemos es dejar una ley bien establecida en donde sea inclusiva, que todo el pueblo, todas las personas que quieran ser donantes, que sabemos que va a ser, estamos empezando esta fase y no es fácil decir yo voy a donar altruistamente mi riñón o cualquier órgano al tener cualquier problema, o los familiares. Entonces, esta situación le vamos a ir dando forma, pero que sí queremos dejar un legado, queremos dejar una ley que a futuro va a beneficiar a la mayoría de todos los salvadoreños, independientemente de su estatus social. Y pues, ¿qué más ahora nosotros con nuestra bancada, con nuestro presidente, con nuestros ministros, que tenemos gente que sí quiere trabajar para dejar un legado en nuestro país? Decirles pues que estamos dispuestos a dejar una ley que quede clara. Ahorita lo que han estado viendo en estos momentos y lo que están siguiendo esta comisión, no queremos dejarlos con incógnitas. Queremos que poco a poco se van a ir dando cuenta y una vez tengamos la ley, vienen las reglas, vienen las normas y ahí ya tenemos los datos. Cuando esto se venga a dar, ya esperamos tener ya los primeros frutos en la práctica de los trasplantes y básicamente pues creo que casi seguro van a ser los de riñón y de córnea. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada Ana María Ortiz. Gracias, presidente, por darme la oportunidad de poder dirigirme al señor ministro y a directora del Instituto Nacional de la Salud. Queridos colegas diputados, quizá esta ley es una iniciativa de la bancada CIAN y qué bueno que han tenido como el acierto de estar llamando a las autoridades para consultarles su opinión al respecto. Y sí, quiero yo también poder decir algunas cosas. Con respecto a que se hace uso de la publicidad, realmente necesitamos trabajar mucho en la parte educacional hacia la población. Doctor, doctora, ustedes han podido darse cuenta que esta situación de la publicidad no solamente se da en lo del trasplante de órganos. Ahorita con la pandemia de COVID que hemos estado enfrentando, también hemos podido observar cómo familiares de pacientes solicitan plasma de pacientes que se han recuperado del COVID y que tenían el A positivo, por ejemplo, que es tan difícil de encontrar y que el pariente está mal, está grave y necesita otro que sí se recuperó de esa enfermedad y tiene. Entonces necesitamos trabajar mucho en la parte educacional a la población porque se han visto en Facebook, en el periódico, mismo en los clasificados, decía el doctor, personas pidiendo no solo que necesitan un trasplante de órgano, sino que la sangre de otros salvadoreños que ha sido, que ya eventualmente tiene los anticuerpos por haber padecido la enfermedad y haberla superado. De verdad que los aportes que ustedes nos han dado esta mañana nos hacen reflexionar mucho en la parte de la ley de trasplante de órganos y quizás pedirle, doctora, doctor, si nos puedan dejar la presentación que ustedes amablemente han traído esta mañana para poder tener acceso todos los diputados a ello, porque es muy importante conocer, por ejemplo, los principios rectores. Eso yo no lo conocía, doctor. Esta es la primera vez que yo tengo la oportunidad de conocer estos principios rectores y vaya que ya tengo
bastante tiempo de estar en salud. Una cosa que sí quisiera que quedara clara, así como lo dijo el colega diputado doctor Serpas, es que la población ahorita va a quedar con muchas incógnitas. Y hablemos del gremio médico. El gremio médico, quiero decirle que de la misma forma que ha venido ahora nuestro ministro y también la doctora Sandoval, esperaría yo que también en algún momento invitáramos a los del colegio médico, al presidente, para escuchar las opiniones de ellos también, que es importante como personal de salud que son, poder escucharlos, qué es lo que algún aporte tendrán para esta ley. Ya que en estos momentos, como decía doctor Serpas, y que ellos ya vieron en la televisión y todo lo demás cómo va la ley, de seguro, estoy segura, mejor dicho, estoy segura que hay un montón de incógnitas en ellos, como por ejemplo que esta ley es buena porque regula, y todo debe ser regulado, todo en esta vida. Si regulamos aún en nuestras casas, aún lo que hacemos en la mañana, nosotros nos regulamos hasta para vestirnos, nos ponemos primero en nuestra ropa interior, a nadie se le ha ocurrido en ningún momento ponerse primero la ropa exterior y después la interior, sería una locura andar así. Todo debe ser regulado en esta vida y en eso yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo que sí, que el libre ejercicio de la profesión médica tiene que ser respetado aquí y en todas partes del mundo. Y puede ser que ahorita que la ley se está empezando a estudiar, por ahí puedan surgir algunas dudas. Médicos y profesionales de la salud existimos en nuestro país en las dos áreas. Algunos que por decisión propia decidimos desde el principio de nuestras vidas trabajar para la gente más desposeída, para los que no tienen la capacidad de poder ir a pagar un médico privado. Lo sabe, por ejemplo, doctora, que he podido seguir también su ruta y usted también ha seguido como la mía y la de mi familia, médicos que nos hemos dedicado al servicio de la población. Y también hay otros que se dedican al ejercicio privado. Y no por eso podemos decir de que no van a poder ejercer la parte privada, porque la parte pública no siempre da abasto en todo y siempre va a haber población que va a preferir ir a un privado y siempre va a haber población salvadoreña que va a tener la capacidad de poder económicamente buscar una asistencia privada. Entonces, en esos términos quisiera yo decir dos cosas. Primero, que las aportaciones que ustedes han dado hoy, esta mañana, a la ley, para mi criterio, son grandes y son muy importantes. Y segundo, que haya una tranquilidad en el sector médico, en el sector que hace salud privada y también pública, porque esta ley va a regularlo todo. O sea, es una parte reguladora y que eso nos hace llegar a un ordenamiento. Y nosotros quizás hemos estado desarrollando nuestra labor, algunos en forma no tan ordenada. Entonces, esto es bueno que venga un ordenamiento de todas las cosas que hacemos los médicos, pero también sí decirles que en su momento vengan para ser escuchados el colegio médico y los demás sectores médicos que ejercen en el país, para que ellos también se vayan con la tranquilidad de que esta ley en ningún momento está haciendo una injerencia en el libre ejercicio de la profesión médica. Esas serían mis palabras. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro, doctora, por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias, diputada. Bien, si ya no hay alguien más. Diputado Jonathan Hernández, tiene la palabra. Únicamente, pues, decir de que esta ley no busca tampoco, somos un Estado en el cual se respeta la empresa privada, ¿verdad? La libertad de la empresa privada. Lo que se requiere únicamente es regularlo, ¿verdad? Porque como ya lo dijo
lo expresaron varios diputados, incluso nuestro ministro Alaví, pues la anterior ley se prestaba para que dentro del país hubiera incluso el tráfico de órganos. Dentro de ese sentido, pues también habría que revisar las leyes penales en ese sentido para endurecerlas también, porque lo que se busca acá es de que el principio de la donación de órganos es que sea un acto altruista, o sea, es la máxima expresión de la generosidad de una persona, en el cual está dando parte, si lo vemos de esa manera, parte de su vida a otra persona para que ésta pueda continuar con una vida normal. Entonces lo que se busca es eso, que se regule para que las personas los actores dentro de todo esto, pues, y que la sociedad pueda tener la seguridad de que realmente está accediendo a algo de calidad, de que realmente no se van a vulnerar sus derechos como personas humanas. Entonces, eso es lo que busca esta ley. La empresa privada puede seguir. Al final, nosotros lo que queremos y lo que todos queremos aquí es que al final de todo, lo público sea muchísimo mejor que lo privado y que si alguien, aunque tenga la capacidad, diga, no, yo voy a ir al público porque es muchísimo mejor. Eso es lo que todos queremos y que esperamos algún día, y con la visión de nuestro presidente y de los excelentes ministros como el ministro Alaví y la doctora Xochitl, que tienen una gran visión, queremos llegar a ese nivel algún momento, en el que lo público sea muchísimo mejor que lo privado. Entonces, a la población en general, decirles que ese es el objetivo de esta ley, que ustedes estén seguros que les vamos a dar una ley cuyo objetivo principal sea la población más vulnerable. Solamente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, diputado. No me queda más. Diputado Urbina, tiene la palabra. Sí, para concluir, un gran desafío ciertamente de esta ley es crear una cultura de donación. España es el país que lidera este tema en el mundo. Y las campañas de sensibilización, tocar las fibras más sensibles del ser humano y saber que todos en algún momento de nuestra vida podemos estar expuestos. No sabemos el curso que va a tomar la vida en nuestra salud, si en el futuro vamos a necesitar nosotros, nuestro padre, un pariente, alguien, la necesidad de un trasplante, y por eso construir desde ya los mensajes de sensibilización para que toda la sociedad pueda expresar ese sentimiento noble de altruismo, como lo decía el diputado Jonathan, y sobre eso vamos a tener que construir pues los mensajes. Por eso quiero pedirle, ministro y la doctora, para concluir, quizás un mensaje de reflexión para la población que está muy pendiente del trabajo que hace el sistema de salud, y reiterarle la felicitación al ministro por todo lo que están haciendo en el manejo de la pandemia y sin descuidar otras áreas. Lo felicito porque veo cómo en las unidades de salud están removiendo todos los equipos médicos viejos y cómo están ahora protegiendo a la población a pesar de la pandemia en otras áreas. Pero sí es importante un mensaje de reflexión para los que están sintonizándonos, y también a la doctora Xochitl para poder concluir. Muchas gracias. Adelante, ministro. Sí, quizás una reflexión importante para la población. Yo creo que el poder contar con herramientas, el poder contar con protocolos, con leyes que velen por la salud de la población, porque tengan equidad al acceso de la salud y poder desarrollarse de la mejor manera, es algo que el Estado está obligado a garantizar, y es un deber constitucional de los principales, garantizar la vida, la salud, la educación y la seguridad. Y eso es lo que se está dando el cumplimiento. Tengan la tranquilidad que el país va avanzando en el garantizar esa equidad, que la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y ciertos sectores que se han sumado por la población están haciendo lo necesario para poder establecer todas las normativas y los marcos correspondientes para que la población pueda tener ese derecho a la salud equitativo y, por supuesto, de esta manera el salvaguardar la vida. ¿Cuántas ocasiones hemos observado? Y creo que esto es un ejemplo bastante curioso, que los salvadoreños o que el padre le dice a su hijo, mira, tenés que estudiar esta carrera o esta, de alguna manera incentivando o obligando, pues tal cual sucede ahorita con el tema de trasplantes. Y el ejemplo clásico es cuántos salvadoreños se han visto obligados por sus deudas o por sus situaciones a tener que vender un órgano, que es una realidad.
y que los salvadoreños la conocen, a tener que vender su órgano a otra persona que tiene mayor posibilidad financiera y que debido a la ausencia de una normativa, pues han caído en eso. Y definitivamente este trabajo que está haciendo la Asamblea Legislativa, el trabajo que está haciendo todo el sector médico, tanto extranjero como nacional, y todos los sectores que se han sumado, van a abordar el poder garantizar que este acto de expresión en el cual la ayuda al prójimo es fundamental, ¿verdad? El altruismo pueda tener o puede impactar en estas necesidades de salud pública que tenemos, como son las enfermedades crónicas. Gracias, ministro. Doctora Sandoval. Muchas gracias, diputado presidente. A todos ustedes queremos garantizarles que el Instituto Nacional de Salud, como brazo científico del Ministerio de Salud y del Sistema Nacional Integrado de Salud, tiene el genuino interés que esta, como las demás iniciativas de ley que puedan ser presentadas, relacionadas con la salud del pueblo salvadoreño, van a estar fundamentadas siempre en dos grandes principios: bioética y ética médica, y evidencia científica. Nada de lo que traigamos nosotros como una propuesta de regulación o que seamos llamados para en carácter de asesor o para dar una opinión técnica va a salir de otra forma. El interés genuino de esta servidora y de todo el equipo que trabaja en el Instituto Nacional de Salud es servirle a la población salvadoreña con la mejor evidencia científica. Muchas gracias. La verdad que qué bueno tenerlos en nuestro equipo. Son unos funcionarios altamente calificados. A mí me consta, antes no se escuchaba del INS. El ministro que lía en mi ciudad natal, Hilo Vasco, a las 10 de la noche en las jornadas quirúrgicas. Es algo de reconocer y admirar. Así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y espero que siempre estén acá con nosotros para fortalecer esta ley que estamos haciendo. Muchísimas gracias, ministro y doctora. Bien, vamos a continuar con la comisión. Siguiente punto, puntos varios. Tenemos una nota, diputado John Rice, le pedimos a la parte técnica que le dé lectura. San Salvador, 29 de noviembre de 2021. Atención, diputado Rodil Amílcar Ayala Nerio, presidente de Salud, Asamblea Legislativa, República de El Salvador presente. Estimado diputado Ayala, me dirijo a usted de la forma más respetuosa, deseándole éxitos en su cargo y esperando que sus gestiones se realicen de la mejor manera. Por este medio informo que la diputada suplente Linda Gabriela Hernández Funes, del Grupo Parlamentario Nuestro Tiempo, me sustituirá durante la sesión de trabajo de la Comisión de Salud durante la semana correspondiente al lunes 6, viernes 10 de diciembre del presente año. Atentamente, y calza la firma del diputado John Tenen Wright Sol, diputado de la Asamblea Legislativa del Grupo Parlamentario Nuestro Tiempo, El Salvador. Leído, presidente, diputados de la comisión. Bien, si todos están de acuerdo, no hay problema. Aprobada la... Tiene la palabra, diputada Ortiz. Puntos varios también, perdón que me atreva, pero quizás por estar en el medio médico y de salud pública, el día de ayer se aprobó un bono para los trabajadores de salud, como una iniciativa también de la bancada CIAN, lo cual es realmente bien merecido por todo el trabajo que han hecho los diferentes niveles de salud, primero, segundo, tercero, durante la pandemia. Fuera bueno que pudieran acordar de cuánto va a ser el incentivo, porque hay algunas preguntas al respecto de que si ustedes lograron como acertar en una cantidad de que ya va a llevar el bono de agradecimiento o de estímulo para los trabajadores de salud, porque eso no se mencionó ayer en la plenaria, pero sí se aprobó ese bono que ustedes amablemente como bancada CIAN han querido ofrecer al sector salud, ¿verdad?
Entonces, esa sería la pregunta, si tienen conocimiento o si eso va en la Comisión de Hacienda para poderle dar a conocer a las personas. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Sí, básicamente es un reconocimiento que se le hace a este personal. Ya eso ya está establecido en el decreto y es a través de Hacienda. Se lo vamos a hacer llegar para que usted tenga todo el conocimiento. Oye. No hay problema. Bien, entonces, si ya no hay nada más agradecerles a cada uno de ustedes y que vayan con bien hasta sus hogares. Bendiciones para cada uno.